No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir algún ejemplo, alguna duda de la anterior semana. En estos dos circuitos, rápidamente, en 10 minutos máximo, deben encontrar en este primer circuito sobre esa resistencia, la tensión en la corriente. Lo propio en este otro circuito. Deben encontrar la tensión y la corriente sobre esa resistencia. 5 minutos después yo, en base a lo que ustedes encuentren, ver algunas situaciones que corresponden al análisis que estamos haciendo. Cualquier pregunta voy a estar atento. Le dictamos los resultados. ¿Ya? En el primer ejercicio, la intensidad marcada es 2.67 amperes y el voltaje pedido, que corresponde a la resistencia de 10 ohms, es de 26.67 voltios. El voltaje 1 es 26.67 voltios también, y la intensidad es igual a la misma, 2.67. No sé si alguien ha calculado también algún otro valor diferente o el mismo. El mismo, Inge. Bien. ¿Cómo han calculado este valor de voltaje? ¿Cuál ha sido la expresión que han usado? Es por ley de Ohm. El voltaje es igual a la intensidad, es el producto de la intensidad por la resistencia que ya nos da de edad. Intensidad de un sistema de ecuaciones por las ecuaciones de Mayo. Las intensidades, el dato que nos da de los 4 amperes, marcada más intensidad que pasa por la línea media, por esa resistencia de 20 ohms. Eso y las ecuaciones de Mayo de los voltajes. Entonces de ahí se saca la intensidad y con la intensidad el dato de la resistencia ya se saca el voltaje. Muy bien. Ahora voy a pedir lo mismo que hagan y voy a cambiar el valor de la resistencia.
Calculen también el voltaje y la corriente. Cuando ahora es 40 ohmios. Cinco minutos ahora. Ya tienen todos los datos, cómo calcular. No debería llevarles mucho tiempo. La intensidad es 1.33 amperes y el voltaje es 53.32, bueno, .333 igual voltios en ambos casos. ¿El voltaje cuánto? 53.33. 53 punto. Bueno, 32. Sí. La corriente. La corriente. La corriente. ¿Me están escuchando o no? Es 1.33. Aquí lo mismo han dicho, ¿no? Sí, los mismos valores en este otro circuito. Sí, Bien, podemos concluir, si pongo otro valor de resistencia aquí y aquí también el mismo valor, pero en ambos circuitos, están viendo que son dos circuitos diferentes. Pues cualquier valor de resistencia que coloquemos aquí, el voltaje y la corriente en ese valor de resistencia siempre va a ser el mismo. La conclusión es la siguiente. Entonces, lo que hemos demostrado con el ejemplo anterior, con los cálculos, es que cualquier resistencia que conectemos aquí y el mismo valor de resistencia conectado aquí, la tensión y la corriente sobre esta resistencia
es el mismo. Significa que esta corriente en paralelo con la resistencia es equivalente a este voltaje en serie con la resistencia. Estos dos son equivalentes. Significa que por la ley de Ohm, voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Si recordamos, esto es 4, esto es 20. Esto es 4 amperes y este es 20 ohmios. En este otro, esto es 80, ¿sí? 80 voltios, ¿no? Y esto es 20. Si aplicamos estas dos relaciones en esta situación, pero para el voltaje va a ser la corriente, que es 4, multiplicado por la resistencia, que es 20. ¿Cuánto da esto? 80 voltios. Si aplicamos para esto de la corriente es igual al voltaje, que es 80 dividido entre 20. Esto da igual a 4 amperios. A esta situación, cuando se tiene una fuente de corriente en paralelo con la resistencia y una fuente de voltaje en serie con una resistencia, las resistencias son iguales, y el voltaje de la corriente en cada uno cumple la ley de Ohm, se llaman y se conoce con el nombre de transformación de fuentes. Eso indica que si yo tengo una fuente de tensión de 100 voltios en serie con una resistencia de 20 ohmios, yo puedo transformar esto en una fuente de corriente en paralelo con la resistencia del mismo valor. Donde el valor de esta corriente es el valor de esta fuente dividido entre esta resistencia. ¿Cuánto da? Por la ley de Ohm. Esto es 100 voltios, 100 entre 20, 5 amperes. Ahora, si yo tengo una fuente de corriente tengo una resistencia en paralelo de 10 ohmios, esto yo puedo transformar en una fuente de tensión que va a tener la misma dirección en serie con una resistencia. El valor de la resistencia tiene que ser el mismo. Si esto es 10, aquí también va a ser 10. Y por la ley de Ohm encuentro 15 por 10, esto va a dar 150 voltios. Pueden verificar, coloquen aquí cualquier valor de resistencia y coloquen aquí cualquier valor de resistencia, van a ver que en esa resistencia, en ambos circuitos va a ser el mismo valor de tensión y corriente. Y lo propio aquí. A esto se llama transformación de fuentes, es decir, se puede transformar una fuente de tensión, pero tiene que estar en serie con la resistencia en una fuente de corriente en paralelo con la resistencia. O lo contrario, si tengo una fuente de corriente en paralelo con la resistencia, puedo transformar en una fuente de tensión en serie con la misma resistencia. A esto se conoce transformación de fuentes.
No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a resolver este ejemplo que hicimos anteriormente utilizando lo que acabo de mostrarles. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, se puede transformar una fuente de tensión en una fuente de corriente. Eso es lo que se llama en la literatura. Pero tiene que cumplir que la fuente de tensión tenga una resistencia en serie para convertir una fuente corriente en paralelo con la resistencia. Y los valores de la resistencia tienen que ser los mismos. El voltaje y la corriente corresponde a aplicar la ley de Ohm. Y viceversa. Vamos a aplicar esto al mismo ejemplo que hicimos anteriormente. A ver si se recuerdan los valores que estaba. ¿Cuánto era el valor de esta resistencia? ¿Esta resistencia qué valor tenía? 5. 5 ohms. Bien. Vamos a calcular, usando este método, la corriente que circula aquí. ¿Alguien recuerda cuánto era el valor de esta corriente? La neta. Bueno, voy a retroceder para ver. 0,24. 0, como están en serie, ¿qué es lo que se hace en la resistencia en serie? ¿Se suman, hija? Sumamos, esto corresponde a 30. Estos también están en serie, sumando, esto corresponde a 20. Ahora, ¿cómo están conectadas estas dos fuentes? Esta fuente con esta resistencia, ¿cómo están conectados? Y aquí también. ¿Qué conexión están entre esta fuente y esta resistencia?
¿En serie? Paralelo. Correcto. Es lo mismo que esto. El objetivo es encontrar esta corriente. La transformación de esta fuente de tensión en serie con esta resistencia, la corriente tiene que tener la misma dirección. De negativo a positivo está yendo en esa dirección, por tanto la corriente debe tener la misma dirección y la resistencia debe ser el mismo valor. Este es el nodo A, entonces. Es el nodo B. La resistencia va a ser 30 ohmios. Y la corriente va a ser 20 dividido entre 30, eso es 2/3. Y va a tener esta dirección. 2/3 de ampere. ¿Cómo están conectadas ahora estas dos resistencias? Estas de aquí. En paralelo. ¿Cómo encontramos la resistencia equivalente? Ayúdenme a encontrar. ¿Cuánto es la resistencia equivalente de esos dos? 50. Eso es en serie. La suma es en serie. En paralelo no. 12. Sale 12. Dicen 12 ohms. Después voy a mostrarles cómo han llegado a esos valores. Ahora, esta fuente de corriente con estas resistencias están conectados en paralelo. Vamos a volver a convertir en fuente de tensión en serie con las resistencias. Entonces vamos a convertir la resistencia y la fuente de tensión. Y a esto vamos a conectar donde estamos buscando la corriente y la corriente más que todo. Esto es 50 voltios, no hemos cambiado nada. Este es 20 ohmios. Y estamos buscando esta corriente aquí. Para convertir de una fuente de corriente en paralelo con la resistencia se tiene que tener el mismo valor. Entonces esto va a ser 12 ohmios. ¿Cuánto va a ser el valor de esa tensión? Va a tener esta misma dirección, voltaje, va a ser 2/3 multiplicado por 12. Esto va a dar 8 voltios.
8. 8 voltios, ¿no? ¿Sí? Sí, Inge. Bien. Ahora, estas dos están en series y puedo sustituir por uno solo y el circuito va a quedar la suma va a ser 12 más 20, 32. Y queremos encontrar esta corriente. Entonces esta corriente va a circular en esta dirección, en esta de aquí. Eso va a hacer que la tensión sobre esta resistencia tenga esta polaridad. Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla, voy a escribir menos 8 menos Bx más 50 igual a 0. Esto es 50. Y Bx es igual a I por la resistencia de 32. Sustituyendo esta expresión, va a quedar 50 menos 8 va a ser igual a 32 por I. Y aquí I va a ser igual a 50 menos 8 dividido entre 32. ¿Cuánto da esto? Uno punto 31. 1.31 amperes. Es la corriente I sub 0 que estamos encontrando. Comprobamos con lo que ustedes dijeron. 1.31. Este no es. Entonces, este ejemplo, el mismo ejemplo, utilizando transformación de fuentes, hemos encontrado eso. Bien, para recordar lo que hemos hecho entonces. No importa cómo estén colocadas las resistencias, si nosotros caminamos, empezamos por una resistencia, termina la resistencia, va a otra, termina la resistencia, va a otra, termina la resistencia y va a otra, se dice que están conectadas en serie. Y esa forma de representar puede corresponder a este circuito más elegante, donde es R1, R2, R3 y R4, y el voltaje. Vamos a indicar que el voltaje es igual a 50, que R1 sea igual a 5,
R2 igual a 10, R3 igual a 20, y R4 igual a 25. Calculen el valor de la corriente. Y en este otro circuito también calculen el valor de la corriente. El voltaje es el mismo. Un ratito. Voy a conectar mi batería, un minuto, por favor, se está agotando. Bien, ¿cuánto para el primer circuito, la corriente? 5/6. 5/6. Y para I1, El mismo. Es el mismo valor. 5/6. correcto. Va a ser el mismo valor. Bien, voy a generalizar esto entonces. Voy a llamar que esto es igual a B. Lo mismo aquí. Voy a poner B1. Aquí 1 es igual a B sobre R. Perdón. Sí, a B sobre R. B1. Y en esto otro escribiendo, voy a escribir que I va a ser igual a B
dividido entre R1 más R2 más R3 más R4. Si el voltaje es el mismo y la corriente es el mismo, en base a esto decimos que R es igual a la suma de cada uno de estos. Estas resistencias están conectadas en serie y a esto se llama resistencia equivalente. La resistencia equivalente de resistencias conectadas en serie es nada más la suma de cada uno de ellos. Cuando existen resistencias conectadas en serie significa como si fueran los eslabones de una cadena. La resistencia equivalente es igual a la sumatoria de todas las resistencias que están conectadas en serie. Eso es lo que corresponde. Estas tres resistencias, ¿cómo estarían conectadas? Porque aquí están en cualquier posición. Donde esto es A y este es B. Si es A, fíjense, R1 está en A, R2 está en A y R3. Esto es A, R1 está conectado aquí, R2 también, y también R3. Y en el lado B también está R2, está R3 la otra terminal y está R1 la otra terminal. Entonces corresponde que estos otros también están conectados. Esta conexión se llama en paralelo. Se dice que las resistencias están conectadas en paralelo cuando cada una de sus terminales son comunes entre sí. Es decir, una terminal es común entre sí y la otra terminal también es común entre sí, pero no son comunes entre las dos terminales. A esto se llama conexión en paralelo. Y esto se puede sustituir por una resistencia equivalente. Donde el inverso de esta resistencia equivalente es igual al inverso de las resistencias conectadas en paralelo.
En este ejemplo, calculen este voltaje. Calculen, por favor, el voltaje que aparece en este circuito. $10 Inge. Bien, aquí es la misma fuente. La pregunta es, para que la tensión sea 10 voltios, ¿qué valor debe tener esta resistencia? 1. Un ohmio. ¿Sí? Si ustedes se fijan, 1 sobre la resistencia equivalente, 1 sobre 2, más 1 sobre 3, más 1 sobre 6, ¿cuánto da esto? Esto da igual a 1. Toda la resistencia equivalente es 1. ¿Sí? Hay que hacer el inverso. Entonces dice, cuando las resistencias están conectadas en paralelo, la resistencia equivalente, 1 sobre la resistencia equivalente, es igual a la sumatoria de todas las resistencias que están conectadas en paralelo. De esa manera se encuentra la resistencia equivalente en paralelo. Si ustedes recuerdan, en este ejemplo, no, en este de aquí, esto, de estos dos, 30 y 20 han encontrado 2. Eso corresponde a decir 1 sobre la resistencia equivalente, aplicando lo que hemos visto, es igual a 1 sobre 30 más 1 sobre 20. ¿Cuánto da esta suma inversa? Si alguien podría calcular. Uno sobre 12. 1 sobre 12. Lo que nos interesa es el inverso. Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a 12 ohmios. Y eso es lo que está aquí. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta.
Bien, para aplicar lo que acabo de mostrarles, es encontrar todo este conjunto de resistencias que están conectadas, encontrar la resistencia equivalente. ¿A qué va a ser igual? Cada uno en su cuaderno y me dicen los valores. Después voy a mostrarles el valor. Si hay varios valores, no se preocupen, me editan nomás y ustedes se van a dar cuenta si es que hay algún error en algún cálculo que ustedes hayan realizado. Ohms. Si alguien encontró otro valor, no duden en indicar. ¿Cuánto? Si alguien ha calculado. ¿Alguien más ha hecho ese cálculo? 59 tercios. Si alguien más tiene algún otro valor o reforzar alguno de ellos. Los 13 que ya mencionaron, 13 ohms. Ya, una persona más. Otra persona más. Trece ohms, Inge. Otro más. Bien, vamos a ver. Estos dos, ¿cómo están conectados? ¿Cuál es la conexión de estos dos? Serie. Entonces esto se va a sumar. La resistencia va a quedar.
¿Cuál es la conexión de estos dos? Si están en paralelo, el inverso de esto más el inverso de esto y el inverso de todo eso. ¿Cuánto da? 2. Esto sigue siendo 10 ohmios. Este 18 ohmios. Y esto es 2 ohmios. Y aquí queda conectado este de 20 ohmios. Ahora, esto no puedo hacer nada. Con este no puedo hacer nada hasta aquí. Esto no puedo hacer nada. Este es 20 ohmios. Esto es 10 ohmios. Esto es 3 ohmios. Estas dos resistencias, ¿cómo están conectadas? En serio. Entonces, corresponde aquí a escribir la suma de esas dos resistencias, que es igual a 20. Todavía está la otra resistencia que también es 20. Estas resistencias, ¿cómo están conectadas? Paralelo. Entonces, el equivalente va a ser 1 sobre 20 más 1 sobre 20 y el inverso de eso. ¿Cuánto da? Diez. Entonces, el paralelo de esos dos da 10 ohmios. ¿Cómo están conectados estos dos? En serio. Están en serie, entonces el circuito equivalente queda. Este es 20 ohmios, este 20 ohmios, este 20 ohmios y esto es 3 ohmios. Estos dos en paralelo, ¿cuánto va a dar? Esto da 10 ohmios y esto es 3 ohmios. Por tanto, la resistencia equivalente va a ser igual a 13 ohmios. No sé si alguien tiene alguna pregunta de los que han encontrado diferentes valores. Todo claro, Inge. Porque si se fijan, esta y este no están en paralelo con este. Pero estos están en paralelo. Los dos terminados son comunes y aquí abajo también. Por eso hemos sustituido por uno. Esto está en serie también. Y es esa manera de ir viendo. Cuando hay una bifurcación como esta, está 3, resistencia de 3, con este 10 no está en serie porque aquí hay una resistencia que sale. Y eso es lo que hay que ver. Bien, el día de hoy hemos visto transformación de fuentes. Se puede transformar una fuente de tensión en fuente de corriente si cumple la siguiente condición. Si tenemos una fuente de tensión en serie con una resistencia, puede convertir en fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Las resistencias son el mismo valor y el valor de la tensión o la corriente es de acuerdo a la ley de Ohm o viceversa. ¿Sí? Y hemos visto la conexión de resistencia en serie y en paralelo. Eso es todo lo que hemos visto el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Antes de ir a descansar unos minutos antes de la próxima clase. ¿Alguna pregunta?
Bien, los espero el día jueves, Jueves Santo, Inge, antes de ir a las visitar las diapositivas, iglesias a las 7:15. Sí, adelante. las diapositivas lo puedes subir, Inge. Sí, voy a subirlo. Ya está Estoy bien. grabando, pero va a revisar, algunas van a ser duplicadas, pero los voy a subir. Ya está bien. Ya, no hay problema. Gracias, los espero el jueves entonces, que descanse. Hasta el jueves, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Jueves, sí. Hasta el jueves.